Estamos de vuelta en Cátedra Médica conversando con el doctor Larry Gómez sobre trastorno bipolar. Doctor, usted mencionaba un dato muy interesante antes de irnos a la pausa respecto a la cantidad de psicólogos que deben, de psiquiatras que deben existir de acuerdo a X cantidad de la población. Háblenos un poquito más sobre esto. La Organización Panamericana de la Salud estableció en el año 90, a raíz de la congregación que hubo en Caracas, la Declaración de Caracas, 9 psicólogos por cada 100.000 habitantes y 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y tenemos 9 psicólogos por cada 100.000 habitantes. O sea que todavía en materia de psiquiatría estamos un poco rezagados. Aspiramos a completar las expectativas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en términos de recursos humanos. Oye, pues ustedes están lavando oro. Si se necesitan 9 y nada más hay 2. Tú tienes 50.000 pacientes ahí. Eso es un pasivo que lamentablemente la República Dominicana no ha podido cumplir con esa necesidad. Se han hecho ingentes esfuerzos para mejorar la realidad, pero todavía depende mucho de la voluntad política de las autoridades. Y eso ha pasado desde el año 90, o sea que han pasado muchos gobiernos que no han hecho realidad esa oportunidad, digamos, esa solicitud. Buenos días, Cátedra Médica. Baje un poquito muy pocos psiquiatras para tantos locos dominicanos. Muy poco profesional de la salud mental, en este caso de la psiquiatría, para tal cantidad de pacientes. De hecho, se establece que cada paciente de salud mental tenga una consulta de 1 hora. Y si usted divide eso en la cantidad de la jornada laboral, pues como quiera, eso, un paciente nuevo toma 1 hora, un paciente de seguimiento 45 minutos, multiplicado por 6 horas de trabajo, por ejemplo, en el estado. Eso te da la cantidad de pacientes posible que tú pudieras ver en el día, a diferencia de otras especialidades. Por eso quizá la brecha está un poco más amplia en el área de la psiquiatría. Además que los seguros no cubren en gran medida los honorarios de los profesionales de la psiquiatría. ¿Que no lo cubre? No lo cubren porque no se ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y con las aseguradoras en torno a ese tema. Pero está dentro del paquete que deberían cubrir. Está dentro del paquete. Pero, por ejemplo, una distorsión que yo la veo como algo que no debe ser. Por ejemplo, un paciente te lo ingresan por una depresión mayor, pero por el intento de suicidio no lo cubre. Que algo, yo entiendo que es una distorsión, es grave. Claro. O sea, la depresión puede llevar al suicidio. Pero entonces te cubro la depresión, pero el suicidio no. O sea, el intento de suicidio no. O sea, que le cubre la gravedad, la consecuencia. Por ejemplo, yo decido suicidarme tirándomele adelante a un carro, el carro me llevan y me tratan, y eso me lo cubre el seguro. Pero tú prevenir el intento de suicidio no te lo cubre. No lo cubre. O sea, el paciente tuvo la decisión de atentar contra su vida, lo llevaron a la emergencia y se le pone como diagnóstico intento de suicidio, no lo cubre. ¿Cuál es la importancia ahora que toca este tema? Cuando debería cubrir lo que es una emergencia en psiquiatría, el ataque de pánico, el intento de suicidio, el consumo de sustancias, la agitación psicomotriz, o sea, hay una cantidad de temas que debería cubrir que son hasta de sentido humano. Claro. Entonces son de las distorsiones que yo no entiendo. Además, hasta hace poco las ARS negociaron con otras especialidades médicas los honorarios del profesional. Muy mínimo, 500 pesos, por ejemplo, como honorario, como mínimo el copago. Y no podía cobrarle más de 300 pesos de diferencia, algunas, o de 400 pesos. Y con eso no se mantiene un consultorio, no se paga luz, no se paga secretaria, no se paga un local, no se da un avance en el centro para poder que te saquen ese espacio para tú ver tu paciente ahí. O sea, es insuficiente. Por eso es que amerita que hay una revisión de las ARS y que se junten con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y que se llegue a un acuerdo, porque nosotros tenemos la intención
de brindar el servicio, pero un trato justo, que entendemos justo. Doctor, ahora que menciona ese tema, nos gustaría que usted llamara la atención, no solo de las ARS, sino de las autoridades de salud pública en sentido general y de la misma población, de la importancia de la salud mental, porque en nuestro país no es un secreto que todavía hablar sobre salud mental es en muchas ocasiones un tabú. La gente no le da la importancia que merece como parte de la salud integral de una persona. Sí, hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública para que priorice los servicios de salud mental y más en este caso tan especial de la pospandemia, que pudiéramos decir ya que la pandemia se ha ido reduciendo a su mínima expresión. Los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de bipolaridad de pacientes descompensados han ido en aumento. Digamos que se habla que un 40% de aumento en los problemas de salud mental, en términos generales, un 40%. Bien, doctor, usted retomando el tema de trastorno bipolar, que es sobre lo que hablamos hoy aquí en Cátedra Médica con el doctor Larry Gómez, usted mencionaba que un paciente con este trastorno puede pasar de tener eventos de alteraciones en el ánimo a tener también eventos depresivos. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer una diferencia entre si estoy sufriendo depresión o si lo que tengo es un trastorno de bipolaridad? Nosotros consultamos generalmente la persona que convive con el paciente, que hacemos una entrevista aparte con los familiares, con el tutor, la persona que conoce bien el paciente y es la persona que te dice los cambios que está experimentando ese paciente. Mire, doctor, hace una semana él estaba depresivo, tenía todos estos síntomas, tenía alteración en el estado de ánimo, tristeza, llanto, desesperanza, no dormía, se tornaba irritable, no quería comer. Y a la siguiente semana estaba muy alegre, estaba regalando todo, estaba desinhibido en cuanto a... estaba hiperactivo, desinhibido, estaba hablando demasiado, no quería dormir porque entendía que no tenía necesidad de dormir. Entonces logramos que el familiar identifique esos cambios que persisten en el tiempo. Entonces podemos decir que el paciente probablemente estuviese cursando con un problema de bipolaridad que debe durar mínimo 2 semanas con esos cambios, como mínimo, de un extremo a otro, de depresión y de manía. Gómez, se ha hablado mucho del impacto de la pandemia del COVID en el control de los enfermos crónicos, y esto es una enfermedad crónica. O sea, primero, algunas de las alteraciones del SARS-CoV-2 puede precipitar el inicio de los síntomas de los pacientes, primero, y en segundo lugar, hubo un aumento de bipolares producto de toda la situación que se dio alrededor de la pandemia. Uno de los casos más llamativos con respecto al COVID, que personas que estuvieron en cuidados intensivos con una gravedad producto de la enfermedad de la COVID-19, algunos de ellos, se habla de un 3 a un 5%, experimentaron alteraciones en su estado de ánimo que estuvieron bordeando la bipolaridad. Estuvieron en caso de alteraciones significativas en su estado de ánimo. Tuvieron síntomas, digamos, esporádicos de alteración en el sueño, de irritabilidad, de hablar demasiado, de, digamos, malos negocios también. Tenían 3 o 4 síntomas y eso ameritó la intervención de la familia y muchos de ellos fueron ingresados. Y eso fue post-COVID. Hay una relación directamente proporcional, el COVID-19 y la aparición de alteraciones en el estado de ánimo. O sea que se habla de un 3 a un 5% de esos pacientes experimentaron alteraciones o depresivas o maníacas o hipomaníacas. ¿Qué tiempo después? O sea, ¿se podría etiquetar esto dentro del COVID tardío? Síndrome post-COVID, COVID cardíaco, del cual hablan tanto los cardiólogos. Sí, se habla de que al momento del egreso, el paciente en la primera semana experimentaba esos cambios que llamaban la atención de la familia. Y yo, por ejemplo, he tenido varios pacientes ingresados en un cuadro de bipolaridad, de manía, producto después del COVID, sin precedentes de alteración en el estado de ánimo, sin precedentes.
Doctor, ¿se pueden dar casos en que el paciente presente varios trastornos a la vez? Sí, se pueden dar casos donde el paciente puede tener un problema de su personalidad, una alteración en su personalidad, un consumo de sustancias y que también sea bipolar. Que se habla que muchos de los pacientes bipolares pueden consumir sustancias por la vulnerabilidad que tienen en su estado de ánimo. O sea, la gente se aprovecha de ellos y puede ponerlo a hacer cosas que luego entonces lo dejen enganchado en una drogodependencia. Sí. Mira, ahorita tú mencionaste, Gómez, que ha habido mucho avance para poder mantener a estos pacientes, o sea, controlados y dentro de la vida normal. O sea, que la tecnología la ha proporcionado. Cuando en el momento que lo dijiste, te referiste a avances desde la perspectiva de información. Pero ha habido avances tecnológicos en términos de medicamentos, en términos de tecnología, de uso propio de ustedes para poder tratar a estos pacientes. Sí, ha habido avances tecnológicos, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, que es es un tratamiento. O sea, yo me pongo un imán aquí en la cabeza. Va estimulando los hemisferios cerebrales por magnetos. Entonces, estimula, depende el área, o sea, el psicólogo clínico, el neuropsicólogo le hace una evaluación neuropsicológica, determina cuáles áreas no tienen la potencialidad que deberían tener en conjunto con el psiquiatra. Entonces se le puede aplicar, si el paciente tiene una depresión refractaria, si no responde al tratamiento, la estimulación magnética transcranial. Pero esa estimulación magnética transcranial no ha podido superar la terapia electroconvulsiva como tratamiento biológico, no se ha podido superar. O sea, esos magnetos no han podido desplazar. Y hay también una terapia que se llama la estimulación del nervio vago, que también se utiliza, o el medicamento, la esketamina, que es un medicamento que se utiliza para la depresión refractaria, que ya se han agotado un protocolo de tratamiento de medicamentos, y entonces el paciente no responde, y ya el último recurso o es la terapia, o es la estimulación magnética transcranial, o es la esketamina, que es un anestésico utilizado para también depresión refractaria que no responde al tratamiento. Estas son las opciones de tratamiento: fármacos, esta terapia electroconvulsiva. ¿Cuál otra opción tiene el paciente con bipolaridad? Y la psicoterapia individual, y la conciencia, la psicoeducación y el acompañamiento psicológico con la familia, porque se enferma la familia. Claro. El paciente se enferma la familia y se enferma la economía también, porque los medicamentos son sumamente costosos. O sea, hablar de un tratamiento de un paciente bipolar le representa 12,000 pesos en promedio para tener cierta estabilidad mensual. Estamos hablando de que es el promedio. Hay otros medicamentos, pero que tienen tantos efectos secundarios que generalmente el paciente y los familiares no lo usan, porque dice: doctor, cuando le doy esos medicamentos se pone peor, porque lo ven un poco inquieto, lo ven agitado. Entonces, como en el caso de los genéricos, algunos genéricos. Pero el tratamiento de primera línea representa un bipolar de 10 a 12,000 pesos, cuando el sueldo mínimo ustedes saben que no permite gastar ese dinero en este problema. Doctor, ¿cuáles causas podríamos señalar como las principales que pueden provocar crisis de trastornos de bipolaridad? Usted mencionaba que puede pasar porque tengas una ruptura amorosa o por asuntos genéticos hereditarios, pero ¿cuáles otros aspectos podemos mencionar que pueden provocar la aparición de este trastorno? El consumo de sustancias, como le mencioné hace un momentito, el uso de sustancias, y también los solteros es más frecuente, la aparición del trastorno bipolar, el asunto del desempleo también son aspectos que influyen en la aparición de la bipolaridad, y los precedentes familiares o genéticos que influyen también. Pero el soltero, ¿por qué? ¿Porque la soltería lo lleva a eso, o porque lo rechazan porque es bipolar? La mujer lo rechaza porque es bipolar. El soltero, porque la mujer es así, El soltero tiene mayor riesgo. No se da cuenta. El soltero tiene mayor riesgo de todo. El soltero se constituye la familia como una red de apoyo importante en términos emocionales, en términos de la autoestima de las personas. Y entonces el soltero tiene mayor proclividad a todo, a las enfermedades, a comer mal, a no tener mucha esperanza en el futuro, porque no tiene una red de apoyo fuerte.
porque la familia incluso sirve como un muro de contención para que usted tome algunas decisiones. Usted dice, no, yo tengo que pensar en mi familia es lo principal, y entonces eso evita que usted vaya con una conducta desenfrenada por ahí. De manera que el soltero tiene mayor vulnerabilidad para todo. Los casados son más felices, los casados tienen menos aparición de enfermedades del estado de ánimo y tienen mayor progreso también. Esa es la realidad. Hoy estamos hablando en Cátedra Médica con el doctor Larry Gómez, quien es médico psiquiatra, sobre trastorno bipolar. Ustedes pueden hacer contacto con nosotros aquí en cabina al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctor, usted acaba de mencionar ahora la familia. ¿Cómo puedo yo, como familiar o como amigo de una persona que tiene un trastorno bipolar, ayudarle cuando está en medio de un episodio maníaco o de una crisis de depresión? Cuando es un caso así, donde el paciente ya está en plena crisis, lo primero es discutir las decisiones con la familia para involucrarla en la decisión de ingresar a ese paciente, porque ya eso puede dar al traste con la calidad de vida de ese paciente. Entonces, hay que tomar una decisión que digamos nosotros de fuerza, de ingresarlo, porque el paciente está en crisis, al margen de lo que pudiese pensar ese paciente en ese momento, porque estamos procurando su salud. Después que el paciente recobra la estabilidad mental, entonces entramos en el proceso de psicoeducación y de adherencia al tratamiento y de rehabilitación, porque también hay terapias ocupacionales, manualidades y terapias de grupo que ayudan a crear conciencia sobre su problema. Bien, vamos a recibir una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Ok, yo le dije la respuesta ahorita, no me dieron la respuesta de que yo a veces se me olvidan las cosas, teniéndolas en de mí, y que se me pienso mucho, y quería saber qué tipo de síntomas son esos para que me digan. A él se le olvidan Sí. las cosas, doctor. Lo más importante, cuando a una persona le están olvidando las cosas, hay que ponderar primero la alimentación, en segundo lugar el descanso, en tercer lugar el estilo de vida que tenga. Esos son aspectos que hay que evaluar. O sea, una persona que generalmente tenga un trabajo nocturno y que comprometa sus sueños, generalmente le puede fallar la memoria, porque no tiene el descanso en el momento oportuno. Otro aspecto es el déficit de algunas vitaminas, también pudiera generar, el consumo de algunas sustancias pudiera generar alteraciones en su memoria, y el estilo de vida, cuán organizado usted tenga su vida. Eso pudiera. Además, un dato importante es que la persona que quiere mejorar su memoria es leer diariamente, porque con la lectura se mueven todos los hemisferios cerebrales en términos funcionales. O sea, la lectura permite que el cerebro trabaje a su máxima capacidad. E incluso se le atribuye al cerebro y a la lectura esa prevención de lo que en un futuro podría ser el Alzheimer con la lectura. Gómez, bueno, ese caballero ha sido reiterativo con la llamada. Se ve que le preocupa mucho el problema. Lo más importante es que él vaya a algún servicio de psiquiatría o psicología cercano para que lo puedan orientar en ese sentido. Sería lo ideal, y hacerle pruebas neurocognitivas que permitan determinar si tiene en realidad alguna alteración en su memoria. Entonces, si vive en Boca Chica, creo que mencionó que vive por ahí en esa zona, pudiera ir al hospital de allá y solicitar los servicios de salud mental en ese hospital, el de Boca Chica. Ahora bien, Gómez, hay una psiquiatra llamada Dominica Soriano que está ahí en el hospital de Boca Chica. Gómez, hace, te podría decir a ti, década y media, hace más o menos 15 años, conseguir la tecnología para dar terapia electroconvulsiva en un centro hospitalario, en una clínica, en una cosa, se hacía alto difícil. Tanto es así que había un técnico que era el que la fabricaba, algo muy, ¿qué te digo? Rudimentario. O sea, algo muy rudimentario, y que no le daba a nadie la seguridad de la atención al paciente. Eso se ha resuelto.
hay que decirlo, ese es un punto luminoso del Ministerio de Salud Pública, que en las unidades de intervención en crisis de salud pública se ha conseguido esos equipos. Y esos equipos tienen la facultad, la posibilidad de hacer un electroencefalograma durante la terapia, de hacer un electrocardiograma y de medir la calidad de esa terapia electroconvulsivante. Lo que nos dice a nosotros, mira, de 0 a 45 minutos fue una convulsión adecuada para lograr el objetivo de erradicar las ideas suicidas. Entonces hemos avanzado en ese sentido en términos de los equipos. Salud Pública hizo una inversión cuantiosa en esos equipos y ya se le está dando uso, gracias a Dios, a esos equipos y con muy buenos resultados. Doctor, ya cerrando un poquito porque el tiempo se nos ha agotado, un mensaje a esta audiencia que nos sintoniza hoy en Cátedra Médica y a estos pacientes de hábitos y acciones que tanto al paciente le ayuden a aprender a vivir con su trastorno y a los que no tienen, pues a prevenirlo. El paciente con trastorno bipolar, como cualquier otro paciente, debe tener una disciplina, debe tener un horario de sueño, un horario de acostarse, debe ser celoso con el sueño, porque una de las señales de recaída es la falta de sueño. Debe no tomar bebidas energizantes que pudieran ayudarle a que él haga crisis. Debe tomar los medicamentos en el momento oportuno y debe tomar abundante líquido y no debe tomar bebidas alcohólicas ni usar sustancias psicoactivas y adictivas. Bien, muchísimas gracias, doctor Larry Gómez, por estos aportes tan importantes que ha hecho en esta plataforma de Cátedra Médica en el día de hoy. Nosotros muy felices de poder contar con su audiencia. Y doctor Lafontaine, despida usted del programa de hoy. Bueno, mira, lo voy a despedir diciendo que me hizo falta más. ¿Ve? Sí, por supuesto. Pero mañana es otro día y seguro que él va a estar aquí, que tú no le vas a decir absolutamente nada de lo que dijo usted Gómez. dijo. Ah. Okay. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.